Hola, voy a continuar con análisis geopolíticos. Hoy ya estuve hablando de esta reunión que se acaba de dar en el estado de Florida, en los Estados Unidos, donde Trump, junto con todos sus clientes, sus títeres, eh, armó toda esta política militarista del escudo de las Américas, obviamente para proteger con la fuerza militar los intereses vitales de Estados Unidos en la región. Bueno, en este orden vamos a seguir hablando de geopolítica y de historia geopolítica con respecto a eso, a los intereses vitales de Estados Unidos, y acá me quiero referir a Irán y a la historia de Irán, porque lo que está pasando hoy está muy ligado a la historia de Irán eh, de los últimos 100 años. Obviamente que digamos, no es eh, el mismo contexto el de hoy que el que puede ser hace este, 73 años, cuando se dio el golpe de Estado contra el primer ministro Mossadegh en Irán. Ahora, hay una cuestión: están los intereses vitales de Estados Unidos y de las grandes potencias. Y uno de los intereses vitales de Estados Unidos ha sido el tema del petróleo. Y acá eso tiene una historia en el siglo pasado, que tiene que ver con que, bueno, en Irán, que había una monarquía, que era la última monarquía de Irán, era la de los Reza Pahlavi. Bueno, a partir de 1941, el que dominó esa última etapa de monarquía iraní fue el último Shah de Irán, Reza Pahlavi. Bueno, y en ese contexto, bueno, había muchos intereses con respecto al petróleo, que dominaban las compañías inglesas. Bueno, había compañías inglesas que, bueno, que tenían muchos intereses en el petróleo iraní. Pero ¿qué sucedió en el año 1951 en Irán? Gana las elecciones un primer ministro que era Mossadegh, que impulsa toda una política de modernización, además, de la sociedad iraní, una sociedad, digamos, laica, con avances sociales muy importantes, pero que además impulsa la nacionalización y la estatización del petróleo, que estaba en manos de compañías británicas. Entonces, ¿qué pasa? Obviamente los intereses de Occidente, y principalmente los de Inglaterra, los del Reino Unido, los del Imperio Pirata, se empiezan a ver perjudicados. Pero obviamente en un contexto de Guerra Fría, donde recién había iniciado
todo este conflicto de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas. Bueno, ya había sucedido las dos bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. En ese contexto está sucediendo la guerra de Corea. Eh, ya se había dado la Revolución Popular China con el camarada Mao Zedong en la cabeza, a la cabeza de la Revolución Popular China. Y ya se había empezado a configurar un nuevo orden con el nacimiento de la Organización de Naciones Unidas y con el nacimiento de parte de Estados Unidos, empiezan a surgir todos estos organismos de créditos que hoy conocemos como el Fondo Monetario Internacional. Había empezado a surgir un nuevo orden militarista a través de la imposición de la OTAN. Había aparecido la CIA, todos estos servicios de inteligencia yanquis. Había aparecido la Organización de Estados Americanos, lo que alguna vez Raúl Roa, el ministro, el canciller, el primer canciller de la Revolución Cubana, llamó Ministerio de Colonias del Imperialismo Yanqui, que después Fidel Castro solo lo reprodujo en varios discursos. Había empezado a originarse la Escuela de las Américas con sede en el Canal de Panamá, donde se impulsaban el adoctrinamiento y el entrenamiento de las Fuerzas Armadas latinoamericanas por asesores estadounidenses, para entrenarlos justamente en la lucha contra la influencia del comunismo en la región latinoamericana. Ahora, por otro lado, ya se estaba creando un nuevo orden en los países del naciente bloque socialista soviético de Europa del Este, pero además se agregaban nuevos estados revolucionarios que algunos habían librado batallas independentistas muy importantes, como el caso de Vietnam del Norte. Vietnam se dividió en Vietnam del Norte y Vietnam del Sur. Vietnam del Norte era la Vietnam de Ho Chi Minh, que después resistiría heroicamente al imperialismo yanqui, pero ese Vietnam heroico, con el general Xia y con Ho Chi Minh, se había sacado de encima a los colonialistas franceses y al imperio japonés. Y después, vendría la división de parte del imperialismo, que se anexaría una parte o sea, el sur de Vietnam iba a ser anexado por Estados Unidos, y ahí comenzaría la guerra de Vietnam. Pero, a ver, Vietnam del Norte, Corea del Norte, la República Popular China, con la Unión Soviética a la cabeza, con la República Democrática Alemana, con Polonia, Checoslovaquia, Yugoslavia, en fin, con países de Europa del Este,
iban a conformar un bloque socialista, que en Europa del Este iban a hacer un pacto militar que iba a enfrentar el poderío militar de la OTAN, o sea, de Estados Unidos más la Unión, más la hoy Unión Europea. Bueno, la Unión Soviética y los países del bloque socialista iban a enfrentar a toda esa estrategia militarista de Estados Unidos representada a través de la OTAN con el Pacto de Varsovia, una estrategia militar de los países del bloque socialista soviético. Pero a la vez también todo un orden económico, también con organismos multilaterales eh, socialistas soviéticos, pongámosle, como el CAME, el Consejo de Ayuda Mutua Económica. Bueno, digamos, ya estábamos en un orden de guerra fría, entonces es en este contexto que se da el gobierno de Musaret en Irán, en lo que era el antiguo imperio persa, en lo que era un régimen monárquico, bajo un régimen todavía monárquico en- en la Irán persa, sigue siendo un país persa, pero digamos en el contexto de lo que era de lo que fue el imperio persa, bueno, había la monarquía de los Reza Pahlavi, pero en este contexto surge este gobierno progresista de Musaret, que impulsa la expropiación del petróleo a las compañías británicas. Entonces, se vieron afectados los intereses de Occidente, de Inglaterra y de Estados Unidos. ¿Y qué hacen Inglaterra y Estados Unidos? Hacen un pacto ahí. Bueno, hay que sacar a estos y ahí, ¿qué empiezan a hacer? Hacer toda una propaganda, ¿no? De que en Irán hay un gobierno comunista. Lo mismo hicieron un año más tarde en Guatemala, con Jacobo Arbenz. Cuando Jacobo Arbenz nacionalizó la compañía bananera United Fruit Company, hizo una reforma agraria y bueno, la CIA y el gobierno estadounidense intervino ahí y comenzó toda una política represiva en Guatemala. Bueno, en Irán hacen lo mismo en el año 53. Estados Unidos y Inglaterra se fusionan, se unen y intervienen a través de la CIA, intervienen a través de la CIA y lo derrocan a Mosaret. Y además profundizan el poder del Shah Reza Pahlavi, del último Reza Pahlavi, convirtiéndolo en un dictador directamente. Digo, Reza Pahlavi, además de monarca, ahora era dictador. E impone Reza Pahlavi un orden represivo, pero además el petróleo iraní comienza a ser una factoría de las grandes corporaciones anglo-yanquis, británicas y estadounidenses. O sea, le entrega el petróleo a Occidente Reza Pahlavi, además de imponer un régimen de terror, de dar marcha atrás con un montón de políticas progresistas del gobierno de Musaret, impone un régimen de terror, un régimen dictatorial, un régimen represivo. Y bueno, esto se da hasta el año 1979. ¿Qué pasa en el año 1979? Bueno, hay una revolución. El pueblo iraní se rebela, hace una revolución y lo expulsa del poder al Shah, Reza Pahlavi, después de 26 años de estar ejerciendo de la mano de Estados Unidos
una dictadura que le entregaba los recursos como el petróleo al imperialismo yanqui. Entonces, de esa revolución nace la hoy conocida República Islámica de Irán. O sea, la república que uno conoce también como república teocrática, por el sistema, por el sistema social, por el sistema político que se implementó, que es teocrático, o como la revolución de los ayatolás, pues claro, esa revolución estuvo liderada por una figura que fue el ayatolá Khomeini. Bueno, el tema es que, bueno, Estados Unidos hasta el final del mandato, hasta el final de la dictadura, hasta el último día de la dictadura del Shah Reza Pahlavi, apoyó a la dictadura persa. Ahora, cuando triunfan el gobierno islámico, la República Islámica, bueno, Estados Unidos en un inicio veía con buenos ojos que no triunfe, por ejemplo, una revolución marxista, porque todavía estábamos en un contexto de guerra fría y además Estados Unidos estaba en un momento de derrota. ¿Por qué digo esto? Porque hacía muy poco tiempo, hacía muy pocos años, había sido vencido por el heroico pueblo vietnamita en la guerra de Vietnam, en el año 75. Pero además, en esos años, en Portugal se había establecido la Revolución de los Claveles, que había expulsado a una dictadura histórica portuguesa que durante décadas estuvo gobernada por el dictador Salazar, y además porque eso posibilitó la descolonización del África del Sur, de los países como Angola, como Mozambique, como Guinea-Bissau. Pero además, bueno, Estados Unidos empezó a mover las fichas, ahí Henry Kissinger, eh, durante la administración Ford, empujó a sus aliados del sur de África, como la dictadura de Mobutu Sese, de Mobutu, en la actual República Democrática del Congo, en ese momento el Zaire, recordemos la historia del Congo, ya lo vamos a recordar. Bueno, el Congo, bueno, lo que era el Congo belga, había conseguido su independencia de los belgas en el año 1960 de la mano de Patrice Lumumba. Lumumba declaró la independencia del Congo, pero ¿qué pasó? Un año más tarde Lumumba fue asesinado. Lumumba fue asesinado por la CIA y por elementos también del colonialismo belga. Bueno, todo eso genera una intervención mucho más atroz del imperialismo estadounidense. Y bueno, todo eso termina en la dictadura de Mobutu, impuesto por Estados Unidos. Bueno, en ese contexto, el Che Guevara inicia una lucha en el Congo, cuando el Che, digamos, se le ven cerradas las puertas para volver a la lucha en Latinoamérica, incluso acá en la Argentina, que desaparece el comandante segundo Jorge Ricardo Massetti, el periodista Massetti,
que fue el que lideró la guerrilla del Che en la Argentina, en la provincia de Salta. Bueno, desaparece Massetti, bueno, se frustran un par de intentos revolucionarios armados en América Latina, bueno, y el Che, que tenía pensado ya salir de Cuba para contribuir en otras causas revolucionarias, sobre todo en la Argentina, en Sudamérica, porque él quería su revolución, que era la revolución argentina. Pero claro, para prepararse para esa lucha, mientras se le cerró esa posibilidad, el Che terminó yendo a luchar a la República a la hoy República Democrática del Congo, en ese momento el Zaire, el ex Congo belga. Bueno, volviendo a 1975, cuando se dan las revoluciones en África del Sur, las independencias, producto de la revolución de los claveles, bueno, justamente Estados Unidos empuja al Congo, al dictador Mobutu y a, al ejército del apartheid sudafricano a la guerra, incluso a mercenarios financiados por la CIA, como un grupo liderado por un mercenario de la CIA llamado Jonas Savimbi. Bueno, Estados Unidos empieza a diseñar toda una guerra contra el movimiento independentista en Angola. También en los distintos países del África se da en Mozambique también. Pero ¿qué pasa entonces? Fidel Castro, la revolución cubana, en el liderazgo histórico de Fidel Castro, se pone a la cabeza de la defensa de la independencia de Angola y de los países de África del Sur. Siguiendo ese ideario internacionalista del Che Guevara, que había planteado la política de la tricontinental, de hacer varios Vietnam en el tercer mundo, bueno, Fidel Castro toma esa idea y eh, encabeza la solidaridad internacionalista con el pueblo de Angola y con los pueblos de África del Sur frente a la política guerrerista del imperialismo yanqui y sus títeres como Sudáfrica y el Zaire. Entonces, la revolución cubana manda a medio millón de soldados, de combatientes cubanos, y asegura de esa manera la expulsión de las tropas sudafricanas y de las tropas del Zaire, y asegura de esa manera la independencia de Angola. Obviamente que Cuba también le mandó médicos, alfabetizadores u otra ayuda internacionalista, además intercambio cultural, iban los músicos cubanos, Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, ahí a solidarizarse con los pueblos, a cantar en los campamentos de guerra, iban los poetas cubanos también. Hay toda una historia de solidaridad muy fuerte del pueblo cubano en toda esa historia con los pueblos de África del Sur. Bueno, pero en fin, bueno, había un contexto favorable al avance socialista en el mundo, a que la Guerra Fría no la ganara Estados Unidos. ¿Por qué? Por lo de Vietnam, por lo de Angola, por muchas cosas que se venían dando. Bueno, en el año 79, cuando triunfa la República Islámica iraní, triunfa también la revolución sandinista de Nicaragua. Entonces, había un contexto que parecía favorable, a pesar de que en América Latina no había un contexto favorable, por ejemplo, en los países de Sudamérica.
¿Por qué? Porque Allende había sido derrocado, porque había una dictadura en la Argentina, porque había una dictadura en Uruguay, otra en Bolivia, otra en Perú, otra en Ecuador, en fin, en Brasil, en fin, en todo el Cono Sur había regímenes dictatoriales militares conducidos por la doctrina de la subida nacional y bajo el Plan Cóndor, con coordinación de la CIA, del Departamento de Estado, de Henry Kissinger, que era el consejero de la Seguridad Nacional y el responsable del Departamento de Estado yanqui en esos años de Kissinger, perdón, de Nixon y de Ford, y aún con Carter en el gobierno, bueno, Kissinger seguía siendo un nexo de toda esa política, pero además estaba un halcón, pues, que era Brzezinski, que era el continuador de Kissinger y que también seguía avalando, a pesar de las políticas de derechos humanos de las que mostraba Carter en esa estrategia del imperialismo por recuperar fuerza después de Vietnam. Bueno, a pesar de esa supuesta política de derechos humanos, el imperialismo yanqui seguía financiando el Plan Cóndor. Y la política de Brzezinski, que era el consejero de la Seguridad Nacional de Carter, convalidaba todo ese orden. Pero a ver, ya que estamos en ese análisis de Brzezinski y de Carter, bueno, se da que en ese orden, volviendo a lo que decíamos antes, en ese orden Estados Unidos ve con buenos ojos a, a que se conforme una república islámica y que no triunfe un sistema marxista en Irán. Claro, porque en esos años se había dado incluso cerca de la zona de Medio Oriente, cerca de la zona del Golfo, una revolución en Afganistán socialista que empezó a ser atacada por Estados Unidos a través de la CIA, a través del financiamiento de los mujahidines y a través del financiamiento de elementos del ejército saudí, de Arabia Saudita, y a la vez de elementos de la dictadura de Pakistán en ese momento. Y de ahí, de todo ese financiamiento, se origina una personalidad entrenada por la CIA llamada Osama Bin Laden. Digo, ahí se origina Osama Bin Laden para combatir la influencia de la Unión Soviética y del socialismo en Afganistán. Entonces, eso Estados Unidos lo veía como una amenaza a sus intereses vitales en el Golfo Pérsico. No vaya a ser que la Unión Soviética y que el comunismo se expanda hasta el Golfo Pérsico. Entonces hacen una nueva doctrina, eh, que es la doctrina Carter, de la mano de Brzezinski, para cuidar los intereses vitales de Estados Unidos frente a la Unión Soviética en el Golfo Pérsico. Y bueno, y en ese contexto es que Estados Unidos empieza a financiar en todo el mundo, tanto en el mundo árabe, como en diferentes regiones del Medio Oriente y de Asia Central y de Asia del Sur y de África, a grupos islámicos. Digo, porque era mejor, según decía Brzezinski, una política de expansión del islamismo antes de que se expanda en los rojos, los comunistas, los soviéticos, ¿no? Esa era la visión de Brzezinski, y en este orden hacen con Carter la doctrina Carter,
esa de los intereses vitales, de proteger los intereses vitales y la seguridad nacional de Estados Unidos en el Golfo Pérsico, con una fuerza de repliegue rápido que militarice el Golfo Pérsico. Bueno, ¿pero qué sucede en Irán? Bueno, triunfa la revolución. Triunfa una revolución islámica eh, con un liderazgo como el del Ayatollah Khomeini. Pero ¿qué sucede en el transcurso del año 79? Bueno, sucede que la administración Carter le da asilo político al dictador Reza Pahlavi. Le da asilo político al Shah. Entonces, el pueblo iraní y sobre todo los estudiantes iraníes salen a protestar. Salen a protestar porque no puede ser. Estados Unidos le está dando asilo político a este hijo de puta que, que, que fue el dictador que ejecutó un régimen de terror sobre nuestro país, una dictadura, y que asesinó a cientos de miles de iraníes. Entonces, esto hay que repudiarlo, hay que protestar contra esto, esto no puede pasar. O sea, Estados Unidos nos tiene que devolver al Shah Reza Pahlavi para que lo juzguemos acá en Irán. Bueno, entonces, ¿qué hacen los estudiantes? Toman la embajada de Estados Unidos en Irán y se produce una toma de rehenes en Irán que dura unos cuantos años. Al principio, bueno, él ya no estaba muy convencido de esa, perdón, el ayatollah, me confundí, perdón. El ayatollah no estaba muy seguro de esta toma, no estaba tan de acuerdo. Entonces, finalmente terminó aceptando la toma en la embajada yanqui y el secuestro de todos los funcionarios yanquis de la embajada en protesta porque Estados Unidos le había dado asilo político al Shah de Irán. Entonces, ¿qué sucede ahí? ¿Qué hace Jimmy Carter? ¿Qué hace Jimmy Carter? Interviene militarmente en Irán, bombardea Irán, lo invade, bueno, el argumento era, bueno, era liberar a los rehenes de la embajada. Liberar a los rehenes de la embajada. Era el argumento. No sé si era tan así, si era solamente eso. Había otras cuestiones. Había triunfado una revolución que, bueno, ya era incómoda para Occidente. Porque ya no lo veían tan con buenos ojos después de esta toma al ayatollah y al sistema político que se había implementado de República Islámica. No, ya afectaba sus intereses, pero además, bueno, también tenían que acudir a su doctrina, que era la doctrina Carter, a la doctrina de los intereses vitales, ¿no? Entonces ahí se originó digamos, todo este conflicto entre Estados Unidos e Irán, que dura hasta el día de hoy. Bueno, Estados Unidos y después rompió relaciones con Irán, impulsó un bloqueo económico, en fin. Eh, Ahora, esa intervención a Jimmy Carter le fracasó. Muchos argumentan, bueno, el tema electoral que había en esa época. El tema electoral era, bueno, entre Carter y Reagan, Ronald Reagan, o Reagan, o como le quieran llamar, el actor Ronald Reagan. Bueno, esta cuestión electoralista, bueno, muchos dicen fracasó por esta cuestión electoralista. ¿Por qué? Porque los halcones del Pentágono, la CIA, los servicios de inteligencia, eh,
Bueno, el poder hegemónico del imperio estadounidense ya no servía más la administración Carter. Si bien Carter ya había encarado, ya había salido de esa supuesta suavidad, supuesto rostro amable de los derechos humanos y ya estaba en una fase guerrerista mucho más fuerte, si bien nunca dejó de lado esa fase guerrerista, pero antes era más suave, más amable, hablaba de los derechos humanos. Pero claro, a partir de la doctrina Carter, intervención en Afganistán con los mujahidines, bueno, toda la política en el Golfo Pérsico, bueno, toda esta doctrina militarista, más la guerra en Centroamérica para frenar a los sandinistas, el asesoramiento a la contra nicaragüense, a los escuadrones de la muerte en El Salvador, en Honduras y en Guatemala, los pactos con las dictaduras del Cono Sur para extender todo el plan Cóndor a Centroamérica con el fin de frenar a los sandinistas y al Farabundo Martí en El Salvador. Bueno, todo esto, todas estas políticas militaristas que iban surgiendo al final de la etapa Carter, incluso en Cuba, volviendo al bloqueo naval contra Cuba, volviendo a la violación con los aviones yanquis en el espacio aéreo cubano, acusando a Cuba, por ejemplo, de que Cuba tenía supuestamente brigadas soviéticas. Bueno, o sea, ya volvió una lógica guerrerista la doctrina Carter, la administración Carter. Pero claro, Estados Unidos quería, digo, el poder imperialista, el poder hegemónico del imperialismo yanqui, los grupos económicos, el sistema industrial militar, este, el Pentágono, la OTAN, la CIA, todos los elementos del imperialismo necesitaban un rostro mucho más guerrerista. ¿Y a quién necesitaban ahí? A Ronald Reagan, obviamente. Entonces, por eso se argumenta, bueno, acá le hicieron fracasar la misión a Carter. Pero antes de irse, Jimmy Carter, ¿qué hace? ¿Qué es lo que hace Carter? Alentar a una guerra fratricida, a una guerra este, entre países, uno árabe y el otro persa, uno con un régimen laico y el otro con un régimen islámico. Bueno, la guerra entre Irán, Irak, Irak, Irán. Bueno, Estados Unidos alentó a la guerra entre Irán e Irak. ¿Para qué? Para debilitar al gobierno de Irán. Pero ¿qué pasó? Por otro lado, Israel le proveía armas a Irán. A Irán. Israel, que ahora está bombardeando junto con Estados Unidos, Irán, en ese momento, en ese contexto de guerra entre Irak e Irán, Israel, mientras Estados Unidos le proveía armas al gobierno de Saddam Hussein, Israel le proveía armas al gobierno de la República Islámica de Irán. Bueno, pero además hubo otro elemento, esto durante la administración Reagan. Ya salimos de Carter y nos metemos en Reagan. Se dio algo. En el contexto de la guerra contra Nicaragua, Estados Unidos empieza a financiar por medio del narcotráfico en Latinoamérica,
con dinero sucio el narcotráfico en Latinoamérica, empieza a financiar a la contra nicaragüense. Pero a la vez, con el dinero de esa venta de falopa, de droga, a través de los cárteles de droga latinoamericanos para financiar a la contra nicaragüense, bueno, además de proveer armas a la contra con todo el dinero del narcotráfico, también le compraba armas a Irán. A Irán. ¿Y qué canalizaba todo ese negocio de armas con Irán? Israel. ¿Y cómo se llamó esa situación, esa historia? El escándalo Irán-Contras, que estaba ideado, dirigido, coordinado por un general del Pentágono y del gobierno de Reagan, que era Oliver North. Bueno, finalmente ya sabemos de la guerra de Irak e Irán termina en el año 1988. Bueno, 2 años más tarde Saddam Hussein se anexa a Kuwait. Bueno, y Estados Unidos se le vuelve en contra a Saddam, invade Kuwait, lo expulsa a Irak y se arma la primera guerra del Golfo Pérsico en el año 1990-91, en donde Estados Unidos bombardea Irak de manera terrible, matando un montón de gente, terrible. Impone un bloqueo económico, criminal, similar o peor que al que tiene Cuba, por ejemplo. Un bloqueo criminal impone contra Irán, contra el Irán de Saddam Hussein. Bueno, ya sabemos la historia, bueno, después vienen la famosa guerra contra el terrorismo, bueno. Saddam Hussein derrocado por la intervención yanqui, 2 millones y pico de muertos, Saddam Hussein ahorcado, bueno, eso producto obviamente también de la doctrina Carter, ya que decían que Carter era paloma y pacifista, bueno. Pero bueno, la doctrina Carter dejó como herencia estas políticas, entre ellas la actual guerra contra Irán, donde Estados Unidos interviene bajo esa doctrina y también bajo la doctrina Obama, que también diseñó el mismo tipo que ayudó a la administración Carter a diseñar su doctrina, que fue Brzezinski, que fue el asesor de seguridad nacional de Obama también. Bueno, Brzezinski junto con Kissinger fueron los dos ideólogos del imperio de los últimos, del imperialismo yanqui de los últimos 50 y 60 años. Bueno, el tema es que hoy estamos en una fase guerrerista del imperialismo yanqui en el mundo. Pues bueno, ya sabemos, la cuestión es el petróleo. La cuestión es el petróleo con respecto a Irak. Lo mismo que con Venezuela. O sea, son los intereses vitales del imperialismo yanqui en la región del Golfo Pérsico, pero en el mundo también. En el mundo. Recordemos, hace algunos años atrás, una generala del Comando Sur de los Estados Unidos llamada Laura Richardson, la anterior generala del Comando Sur, que vino muchas veces a la Argentina, que se entrevistó con Cristina Fernández, que se entrevistó después con Milei, bueno, con nuestros mandatarios, bueno, y esa señora Laura Richardson también tuvo una doctrina desde el Comando Sur que también
habla de los intereses vitales de Estados Unidos en nuestra región. ¿Y qué son los intereses vitales? El agua dulce, el litio, el petróleo. ¿Todo para qué? Porque hay un cuco ahora, ya no es el comunismo, ya no el terrorismo, bueno, no, es la República Popular China. Entonces, a ver, toda esta situación guerrerista, como hoy decíamos, es justamente para frenar, digo, para defender los intereses, la seguridad nacional del imperialismo yanqui frente a su nuevo enemigo exterior, que es China. ¿Por qué? Porque China, bueno, hoy toda la tecnología, buena parte de la tecnología del planeta viene de China. Y Estados Unidos está perdiendo poder frente a China. Entonces, el imperialismo necesita lanzar más guerras. Todas las guerras que se han lanzado en las últimas administraciones, ya incluso diría ya de la época en que, en que Bush padre, perdón, Bush hijo, no Bush padre, Bush hijo, en la época en que Bush hijo, con el tema de los atentados, también algunos dicen que fueron autoatentados de las Torres Gemelas. Ya en esa época había una visión de combatir a un enemigo, porque ya se hablaba de un escudo antimisiles contra China, contra Rusia. Rusia que se está recomponiendo en las primeras etapas de Putin en el poder en Rusia. Digo que fue la primera gran recomposición militar de Rusia luego de la implosión de la Unión Soviética. Bueno, y después China que ya emergía, que ya asomaba. Entonces ya esas guerras contra el denominado terrorismo ya estaban pensando ahí en China. Incluso yo creo que algo de esto debe haber tenido que ver un señor que se llamó Henry Kissinger, que siguió asesorando presidentes después de... Digo, Kissinger y Brzezinski fueron los tipos que hasta su muerte los tipos siguieron asesorando a todos los presidentes en las sombras, imponiendo toda la ideología imperialista, digo, adaptada a los contextos históricos de cada época, y ellos dictaban las políticas. Bueno, el tema es que eh, hoy todas estas guerras en Irán, en Venezuela, toda esta cuestión de que, bueno, si bien Cuba no tiene petróleo, ya dijimos hoy, Cuba es un símbolo. Entonces, claro, acá toda la política guerrerista de Estados Unidos, incluso metiendo más bases militares en Haití, por ejemplo, consolidando el protectorado que tiene en Haití, mandando buques de guerra, incluso toda esta militarización en el mar Caribe, esto de los portaaviones bombardeando a pesqueros, a lanchitas, acusándola de narcotráfico y todo eso. Bueno, todas estas políticas de Estados Unidos en el mundo llevan como destino defender los intereses vitales del imperialismo yanqui en el mundo frente a los que ellos ven como una amenaza, que es la República Popular China.
que está ganando la guerra, sin tener el arsenal nuclear que tiene Estados Unidos, sin tener las bases que tiene Estados Unidos, pero claro, China tiene una inteligencia y un desarrollo y, y una tecnología para ofrecer al mundo y mucho material para ofrecer al mundo que hoy Estados Unidos no tiene para ofrecer al mundo. Entonces, en ese sentido, Estados Unidos está perdiendo frente a China y se ve amenazado por China y ve amenazado sus intereses. Por eso esta guerra nefasta, genocida en Irán, en parte. Claro, quieren sacar a Irán, pero Irán también es un sistema que defiende sus intereses nacionales, que defiende su petróleo, que tiene un Estado soberano. Después podemos discutir un montón de cuestiones del sistema político islámico, de cómo es la sociedad islámica, en fin. Pero más allá de las valoraciones sobre el modelo iraní, eh, acá la verdad es que es un modelo que ha defendido una autonomía, una soberanía nacional frente al imperialismo desde la revolución de 1979. Y por eso Estados Unidos la ataca. Pero además porque la ve como un aliado de China y de Rusia en el Golfo Pérsico. Además la ve como una amenaza a los intereses vitales de Estados Unidos y de su protectorado en esa zona, que es el Estado sionista de Israel. Digo que también digo, el Estado sionista se ha establecido desde hace 78 años, bueno, en realidad desde mucho más tiempo, porque primero se estableció en el marco de la Primera Guerra Mundial a través del Imperio Británico cuando hubo una colonización en Palestina. Pero después se fue expandiendo en toda la zona de la región de Medio Oriente y del Golfo Pérsico, en fin, a partir de que se da la partición en Palestina y a partir de que empieza a formar su Estado sionista, expulsando a población originaria palestina en sus territorios, ocupando la Franja de Gaza, ocupando Cisjordania, ocupando Jerusalén Este y llevando adelante un genocidio, pero además atacando a todos los países eh, de esa región y atacando también al mundo árabe, bueno, ahora también al mundo persa. eh, y claro, Irán es una amenaza para los intereses vitales de Israel en esa región, pero también para los intereses vitales de Estados Unidos, eh, que es el que está detrás de Israel. O sea, que es el hermano mayor de Israel. O sea, Israel es un protectorado de Occidente en esa región, que Estados Unidos y Occidente utiliza para dominar toda esa región. Y el último, el último modelo de independencia nacional que queda en esa región es Irán. Pero además Irán
se supone que está asociado con los intereses de China. Entonces Estados Unidos, ¿qué ve ahí? Bueno, no, acá también se están metiendo los chinos. Entonces eh, hay que fortalecerse frente al dominio chino. Entonces, pues Estados Unidos hace estas guerras también, porque quiere recomponer su imagen frente a China. Y se alía al peor genocida, bueno, junto con Estados Unidos, el peor genocida de la historia de Israel. Es el Estado sionista de Israel, que masacró 70.000 personas en la franja de Gaza en los últimos 2 años y medio, matando en su mayoría a niños y a mujeres. Y ahora Estados Unidos utiliza a Israel para bombardear Irán, provocando también infanticidios, bombardeando escuelas de niñas y de niños, matando en un segundo a 180 niñas de una escuela, pero además bombardeando hospitales y bombardeando a un montón de barrios, de edificios, estadios de fútbol, y ya provocando toda una masacre, un genocidio terrible, pero a la vez bombardeando el Líbano, con el argumento, no, ahí está Hezbollah, que son aliados de Irán, y a la vez siguen bombardeando Palestina y siguen generando una guerra genocida en toda esa región. Pues claro, es para recomponer la imagen, el predominio del imperialismo yanqui que está cayendo frente al avance de la República Popular China. Entonces, como siempre digo, acá es necesario unirse y seguir resistiendo frente a este orden que impone este modelo del capital a través de las guerras, este modelo imperialista. Frenar todo este orden y a partir de ahí ir construyendo una resistencia a este sistema injusto para construir en un futuro un mundo mucho más humano, un mundo mucho más igualitario, un mundo mejor. Muchas gracias.